Bueno, Coqui, seguimos en Santa Fe Directo ahora para contarles historias que tienen que ver con la resistencia, con la tenacidad, con ganas de superarse, con la necesidad de superarse y de sobrevivir también. Todo a partir de crisis. Mira, ¿te suena la palabra? Exactamente, muchas historias que conocimos hace ya casi 20 años cuando el país estaba en una muy difícil situación y cuando los trabajadores comenzaban a hacerse cargo de los lugares en donde trabajaban, ¿no? Porque los patrones o habían tenido un mal manejo o se habían ido, habían desaparecido. Y los trabajadores querían mantener su fuente de trabajo activa, ¿no? Nosotros apenas estamos haciendo un análisis, así un diagnóstico, pero vamos a hablar con una persona que sabe que tiene todos los datos, que hace mucho tiempo está trabajando con la temática. Es Andrés Ruggeri, antropólogo, pero también investigador de la Universidad de Buenos Aires y a cargo de un programa que se llama Facultad Abierta. ¿Puede ser? Abierta. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿Qué tal? Muchas gracias. Recién llegadito a Santa Fe y ya viniste a Santa Fe Directo. Bueno, contame, en principio, ¿por qué la visita hoy acá a la ciudad? La visita forma parte de una jornada de debate, discusión que están organizando la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo a través de una de sus cooperativas que hay aquí en Santa Fe, que es la cooperativa Jóvenes por San Cayetano, junto con la CTA y junto con otras organizaciones, y aprovechando para presentar una revista que se especializa en el tema que yo dirijo, que se llama Autogestión para otra economía, algunos libros también que hemos hecho especializados, pero más que nada para discutir la situación, para debatir qué es lo que debería hacer también un gobierno y el Estado para colaborar, ayudar, soportar más a todos los trabajadores que se organizan en cooperativas, que se organizan en fábricas y empresas recuperadas, economía popular, digamos, todo un espectro muy amplio de formas de conservar el trabajo y de generarlo también, que crece obviamente con las crisis. Bueno, y particularmente digo, este momento de crisis, porque digo, el proyecto nace en 2002, después de la crisis de 2001, uno de los peores momentos del país, que yo supongo que te lo habrán hecho mucho en estos días o en estos meses. ¿Qué similitudes encontrás vos con ese momento, no? Digo, hoy. Bueno, hay muchas que son obvias y que todo el mundo las ve, ¿no? Es nuevamente un programa neoliberal, lleva al país a una situación de crisis prácticamente total, que tienes una manifestación muy clara en lo financiero, endeudamiento, crisis cambiaria, etcétera, pero que por abajo es mucho más grave todavía, porque las consecuencias sociales son fuertísimas, ¿no? Son fuertísimas porque afectan afectan el salario, hay despido, desocupación, bueno, toda la misma concatenación de hechos que lleva a estas crisis que parece que la Argentina estamos viene en ese mismo punto, digo, porque el fenómeno de las empresas recuperadas en 2001, 2002 fue muy fuerte, ¿no? Digo, ¿hoy está pasando lo mismo en ese sentido? Hoy eso está latente. O sea, lo que hay es un movimiento de empresas recuperadas que tiene varias organizaciones, que se mantiene desde aquel momento y que creció. O sea, nunca dejó de haber empresas recuperadas. Siempre se siguieron recuperando empresas. Lo que los trabajadores aprendieron es que cuando llega ese momento terminal de vaciamiento, fraude empresario, cierre por crisis, lo que fuera, una de las opciones es tratar de mantenerse bajo la autogestión, continuando el trabajo. Eso no es para nada fácil. Eso, vos sabés que yo te hago un punto ahí porque mi gran inquietud, digamos, la incertidumbre respecto de cómo es ese proceso, pasa justamente por ahí. Cuando vos ves como trabajador que todo se está viniendo prácticamente a pique, que vos sabés que la solución que va a tomar el empleador es cerrar. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo es el proceso? Porque hay que organizarse, hay que ponerse de acuerdo. Digo, pienso, tal vez estoy equivocada, buscar uno o dos líderes, alguien con quien comenzar a pensar y a trabajar, y alguien que te ayude también, por ejemplo, desde el Estado o desde la universidad. Sí, son procesos complicados porque para el que vive de su trabajo, ¿no? Se viene el mundo se cae abajo, digamos, ¿no? Todas las seguridades se pierden, se entra en un periodo de conflicto donde aparte no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, bueno, esto puede derivar en un conflicto que a veces son ocupaciones, a veces son movilizaciones, acampes, a veces no tanto, a veces hay transiciones más tranquilas, pero siempre es muy complicado organizarse colectivamente para poner en marcha una empresa que ya fracasó.
¿no? Claro. Y que se parte generalmente sin capital, Claro. a veces con maquinaria obsoleta o instalaciones destruidas. O a veces sin máquina porque los mismos propietarios se las llevan a veces o las se han venden. llevado las máquinas, a veces han quemado las máquinas, se han pasado Y cosas... sin certezas jurídicas también, ¿no? Porque Con muchas mucha veces no está precariedad resuelto jurídica, con no mucha está resuelto el precariedad proceso, jurídica, ¿no? es muy complicado también incluso el trámite de la cooperativa, que tendría que ser algo simple. En los últimos tiempos, por ejemplo, se lo ha pisado bastante. Entonces, las soluciones jurídicas y las soluciones prácticas son muy complejas, necesitan necesariamente una política pública. Eso de alguna manera lo que estamos proponiendo entre muchos sectores. De hecho, hubo en Buenos Aires hace un mes más o menos un foro federal que se llamó la economía cooperativa, autogestionada y popular, donde se plantearon proyectos de política pública, reclamos de política pública, porque este es un sector que no solamente necesita ser sostenido por el Estado, como se sostienen muchos otros, porque las pymes reciben créditos, porque las grandes empresas reciben subsidios, porque para el mercado todo, para los trabajadores generalmente poco o nada, ¿no? Entonces, no solamente porque lo necesitan, sino también porque es una forma muy rápida de generar empleo, de reactivar producción, de contribuir a reconstruir la economía del país, que eso los trabajadores lo sienten, por eso le llaman empresas recuperadas, ¿no? Recuperan trabajo y recuperan parte de la economía. Y una vez que se recuperaron, una vez que se constituyeron, por ejemplo, en una cooperativa, me imagino que el segundo desafío será lograr competitividad en lo que hacen, porque si no, digamos, tampoco va a ser exitoso el plan. Sí, claro, claro. Los trabajadores tienen que reconstruir su trabajo y la parte de la empresa que ellos no hacían, sino que le correspondía a las patronales, a las gerencias, al personal, muchas veces los administrativos que tampoco se quedan. Entonces, ese proceso es muy complicado. Por eso es importante tener en cuenta que las redes solidarias y el apoyo estatal es importante para ayudar en ese proceso. Hay montones de casos exitosos de empresas recuperadas. Acá en la provincia de Santa Fe hay muchas. Y, por ejemplo, La Cabaña, que es una cooperativa de la zona de Rosario, de lácteos. Ellos han logrado incluso abrir una planta nueva, ¿no? Entonces hay ejemplos exitosos. Hay otros que les cuesta muchísimo más. Pero por eso es importante ver que no es solamente producto de las crisis, ¿no? O sea, empresas cierran todo el tiempo y muchas veces hay maniobras fraudulentas que se hacen para buscar cómo maximizar mejor la ganancia en otro tipo de negocio, y siempre el trabajador es el que queda expuesto y es la víctima de ese proceso. ¿Cuántos casos de empresas recuperadas hay en el país? Hay una cuenta, digamos, de las que están hoy funcionando, ¿no? Sí, una de las cosas que hacemos nosotros desde el programa Facultad Abierta es hacer el relevamiento de las empresas recuperadas en el país. Son aproximadamente 400 en este momento. Bien. Y aquí de Santa Fe, digamos, ese porcentaje, ¿qué será? Es una de las provincias, que, o sea, la mitad está entre Buenos Aires, ¿no? Sí, en el área metropolitana de Buenos Aires y en el interior de la provincia de Buenos Aires también. Y después Santa Fe sería la segunda provincia. ¿Para ustedes el trabajo que hacen desde Facultad Abierta se circunscribe solo a Buenos Aires o se aplica para todo el país también? No, obviamente que nos cuesta llegar al resto por cuestiones aparte presupuestarias que no tenemos, etcétera, pero tratamos de seguir el proceso en todo el país, e inclusive a nivel internacional, porque también organizamos un encuentro internacional que se llama la economía de los trabajadores, que lo hacemos desde el 2007, por ejemplo el próximo va a ser dentro de 20 días en Brasil. Hay empresas recuperadas en todo el mundo, pero acá es el lugar donde Argentina es el país que más ha generado. Bueno, Andrés, ¿cómo va a ser la actividad entonces hoy? A las 5 de la tarde ahí. A las 5 de la tarde se hace la presentación de la revista, que es en realidad el pretexto para dar un debate alrededor de todas estas cosas en la sede de ATE. Bárbaro. Bien, a las 17. Bueno, que tengas una linda estadía acá en Santa Fe. Muy interesante. Vamos a seguir charlando el tema. Gracias, es muy amable, Andrés. No, muchas gracias a ustedes.